En el programa de música de cine hoy vamos a adentrarnos en el mundo de las bandas sonoras contemporáneas españolas que están comprendidas entre los años 2010 y 2015 y lo haremos de la mano de las distintas ediciones de los premios Goya. Hablaremos de nuevo de la musicalización de la imagen, de cómo las distintas gamas de colores lumínicos pueden ser referenciados por los timbres musicales. Y lo haremos, como es habitual en todos estos programas, con Enrique García Requena, compositor. Bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Podemos empezar diciendo que este lustro está lleno de grandes películas con firma española y, por tanto, también de grandes bandas sonoras, compuestas por auténticos maestros como son Alberto Iglesias, Roque Baños o Fernando Velázquez, entre otros. Destacando en este caso, y quizá para iniciar este que es nuestro 8º programa dentro de esta serie dedicada al cine y también a la música, destacamos el trabajo de Alberto Iglesias, conocido por ser uno de los compositores de cabecera del director Julio Medem o por sus trabajos, por ejemplo, con Pedro Almodóvar. Se llevó varios premios, entre ellos el Goya a Mejor Música por su composición para la película También la lluvia, de la directora Itziar Bollaín. Esta película es del año 2010. Yaku, que es el nombre del tema que estamos escuchando, es uno de los temas finales de También la lluvia, donde se presenta desarrollado, a modo de declaración de principios, el motivo principal que durante toda la película ha estado entrando, poco a poco, a formar parte de la narrativa, empatizando con la lucha de los desfavorecidos representada en el film. Alberto Iglesias, nacido en San Sebastián en 1955, tiene una de las carreras, como bien has dicho, más prolíficas como compositor de música cinematográfica en España, contando con 10 premios y 6 nominaciones a los Goya, aunque también hay que añadir en su palmarés 3 nominaciones a los Oscar. Cuenta en su haber con bandas sonoras como Todo sobre mi madre, Lucía el sexo, Hablé con ella, Te doy mis ojos, Volver o Los abrazos rotos, entre otras. Un importantísimo compositor que ha impreso su propio estilo en la filmografía española. Pues yo creo que debemos continuar con esta lista de Goyas a las mejores bandas sonoras, donde al año siguiente, de nuevo, Alberto Iglesias fue el protagonista y estuvo también galardonado, esta vez por su trabajo en la película La piel que habito, de Pedro Almodóvar, una película del año 2011. Esta es una partitura intencionalmente caótica y desordenada que busca generar en el espectador una enorme sensación de inseguridad sobre el personaje protagonista de la película y del entorno en el que se desarrolla la acción. Es en su globalidad una banda sonora tremendamente compleja en su narrativa, siendo bastante difícil de interpretar sin ver su aplicación en la película. Como hemos podido escuchar, el violín, con un carácter marcadamente complejo en su composición, es uno de los instrumentos protagonistas de esta obra. La 27 edición de los Goya, que premia las películas del 2012, estuvo dominada tanto en Mejor Música como en Mejor Canción por la misma película, Blancanieves, del director Pablo Berger,
y con música original de Alfonso Vilallonga. Esta es una versión libre del cuento de los hermanos Grimm, ambientada en la España de los años 20, en cine mudo, donde la protagonista es acompañada por un grupo de enanos toreros. De su banda sonora extraemos este corte titulado No te puedo encontrar, ganadora de los Goya a la mejor canción, compuesta por Juan Gómez Chicuelo con Silvia Pérez Cruz a la voz. Aparte de esta preciosa canción flamenca, cuya letra es obra del propio Pablo Berguer, la banda sonora original compuesta por el catalán Vilallonga, de una factura musical espectacular, tiene un desarrollo muy protagonista, debido, claro está, a que está concebida para cine mudo, especialmente a partir de la mitad del film. Además, como dato curioso, resalta la maldad de la antagonista, la bruja, utilizando un instrumento electrónico llamado ceremín, que tuvo su auge en los 80 y 90, relacionado habitualmente con narrativas cómicas protagonizadas por fantasmas o espíritus. Introducido en varios temas de la banda sonora, como por ejemplo Parto y Muerte, y suena así. En esta edición hubo también auténticas joyas sonoras no premiadas, pero sí nominadas, como la banda sonora de Lo Imposible, compuesta por Fernando Velázquez. Y vamos a cambiar, si te parece, de tercio y saltar directamente a la edición número 29 de los Goya, celebrada en el año 2015. Y lo haremos con la música de 8 apellidos vascos, dirigida por Emilio Martínez Lázaro y cuya banda sonora es también de Fernando Velázquez. Esta divertidísima comedia tiene a su vez una simpática banda sonora de comedia sentimental. Fue una de las nominadas ese año, donde se destaca el uso de la chalaparta, que es un instrumento de percusión tradicional del País Vasco, formado por tablones de madera que son golpeados por los chalapartaris, habitualmente con 4 palos. Y para terminar con los Goya, nos vamos a ir a los premios otorgados en la 30ª edición, donde el compositor Lucas Vidal fue el compositor más galardonado. Trozos de papel se pierden en la mar, viento que les lleva rumbo al azar. Qué blanco es el ayer, qué triste el porvenir, lleno de preguntas que no llegan a su fin. ¿Quién dirige el aire? ¿Quién rompe las hojas?
de aquellas palmeras que lloran. ¿Quién maneja el tiempo que pierden a solas? ¿Quién teje las redes que les ahogan? Pues sí, como bien has dicho, Lucas Vidal fue uno de los protagonistas de la noche, llevándose el Goya a la mejor música por su banda sonora para Nadie quiere la noche, de la directora Isabel Coixet, y el Goya a la mejor canción por su composición junto a Pablo Alborán del tema Palmeras en la nieve, que acabamos de escuchar, tema principal de la película del mismo título, dirigida por Fernando González Molina en el año 2015. Y vamos, como dijimos al comienzo del programa, a seguir tratando el tema de la musicalización de la imagen, del que ya hablamos en un anterior programa, pero esta vez de cómo las distintas gamas de colores lumínicos pueden ser referenciados por los timbres musicales. Yo creo que aunque así parezca dicho un poco complicado, si tú lo explicas y nos dices cómo puedes contar este interesante tema y que además sea lo más sencillo posible. Pues sí, vamos a intentarlo explicar. Una de las cualidades de la música cinematográfica es precisamente tener coherencia con lo visionado en pantalla. En algunas ocasiones, esa coherencia se busca en forma de énfasis lumínico o de color a través de la música, siempre buscando que el espectador perciba la secuencia musical y visual como un todo con sentido propio. A esta unión de imagen y sonido con sentido propio se le llama síncresis. Pero entonces, ¿puede la música mostrar un color específico? ¿No nos estaríamos quizá metiendo en un terreno demasiado subjetivo? Bien, si hablamos de mostrar colores a través de notas musicales, es decir, afirmar que un do es rojo o un re es verde, indudablemente estamos ante afirmaciones sin fundamento empírico. Pero, sin embargo, si hablamos de cualidades como la luminosidad, la intensidad, cantidad o densidad propias de la iluminación, las sensaciones percibidas son más identificables, ya que estas 4 cualidades tienen a su vez su equivalente en el ámbito musical, en lo que solemos llamar timbre sonoro. Así pues, los colores luminosos se corresponden a sonidos agudos y los oscuros a los sonidos graves. A su vez, los distintos timbres se corresponden a los distintos colores. Pues aquí tendríamos que explicar qué es exactamente el timbre sonoro. Bien, esto es complejo. El timbre sonoro es lo que, dando la misma nota, diferencia el sonido de los distintos instrumentos que la ejecutan. Así pues, un piano sonando en la a una frecuencia de 440 Hz tendrá un timbre distinto a la misma nota en la misma frecuencia ejecutada por un violín. Entonces surge la posibilidad de asociar distintos colores tímbricos a distintos colores lumínicos, como por ejemplo podemos tener una composición restringida en colores tímbricos instrumentales donde todos los instrumentos tengan un timbre común, que se percibirá totalmente empastada con una imagen, por ejemplo, en blanco y negro o carente de color. Podemos apreciar este tipo de composición en la secuencia de inicio de la película de Psycho de Alfred Hitchcock del año 1960 y con música de Bernard Herrmann. En esta secuencia de la película Psycho, o Psicosis, como es conocida en España, podemos observar cómo el compositor solo usa instrumentos de cuerda frotada, como son los violines, las violas o los chelos, dando así la sensación de monocromía instrumental. Precisamente lo hizo para remarcar el sombrío invierno de la ciudad que vemos en pantalla, que es Phoenix, en Arizona, quedando todo perfectamente empastado. ¿Cabe entonces la posibilidad de enfatizar colores
con instrumentos concretos. ¿Se puede asociar, por ejemplo, un color a un instrumento? Lo cierto es que sí, pero incluso cada instrumento evocará un color distinto dependiendo del rango de notas que se ejecute. Así pues, los colores fríos, como el verde, el azul o los grises, por ejemplo, se potenciarán utilizando instrumentos como el piano o el violín en registros agudos o incluso la gaita. Un ejemplo de esto lo tenemos en los créditos de Braveheart, donde muy acertadamente se utilizan violines y gaitas para enfatizar los azules y los verdes del paisaje que vemos en pantalla. Y para terminar, pues podemos hacerlo con un ejemplo multicolor que nos brinda Alejandro Amenábar en su película Los Otros, del año 2001. Sí, efectivamente. En este ejemplo, Amenábar, director y además compositor de la película, nos deja una combinación multitímbrica ejecutada por instrumentos cálidos como trompas, cornos, arpas y flautas, con otros fríos y luminosos como por ejemplo la celesta, y todo aderezado con violines en sus distintas tesituras. Una obra maestra del color hecha música. Me parece curioso que en una película como Los Otros, por el tema que trata, que es casi claustrofóbico, sin embargo se utilice esta banda multicolor con tantísimos instrumentos. Pues sí, aquí Amenábar lo que hizo fue potenciar las imágenes del inicio de la película, donde se ven dibujos hechos por niños, y aunque es verdad que el etalonaje de la imagen tiende a colores cálidos, los dibujos de los niños evocan multitud de colores. Entonces quiso remarcar la parte infantil de la película a través de esta composición multitímbrica. Pues continuaremos, por supuesto, en nuestra serie Música de Cine. Todavía hay mucho que decir. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa, Enrique. Gracias a ti por contar conmigo, Isabel.